Muy bien, continuamos con la siguiente lección que vamos a ver en este día, que es la bendición de la cobertura. Les voy a decir de entrada, esta enseñanza es para gente madura. Así que pídale a Dios que le abra el entendimiento y le abra el corazón, porque lo que vamos a ver hoy no lo hablamos muy seguido, no es algo que hablemos muy seguido, pero es tan importante para poder hacer la obra de Dios correctamente, con la actitud correcta, ¿sí? ¿Qué es cobertura? ¿Qué es cobertura? Bueno, yo lo voy a poner de esta manera, una manera muy sencilla. Es como un paraguas, ¿sí? Cuando es como un domo, un techo, es una cobertura, ¿verdad? Un paraguas es una cobertura. El techo de tu casa, es la cobertura de la casa. Imagínate una casa sin techo, ¿qué pasaría? Estás a la intemperie. Imagínate aquí en Minnesota, una nevada y tienes muebles finos o tienes tu cama, ¿qué pasaría si tu casa no tuviera techo? Pues todo se arruina, todo se echa a perder. ¿Qué pasaría si sales en un día lluvioso sin paraguas? Pues te vas a mojar todo, ¿verdad? La cobertura es una protección que Dios pone sobre nuestras vidas y normalmente se trata de personas, normalmente se trata de pastores, obreros, a quienes nosotros adoptamos o quienes nos adoptan, ellos nos adoptan, nosotros también los aceptamos como nuestros líderes, como nuestros padres, y ellos traen cobertura espiritual sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas. ¿Okay? Ustedes están bajo una cobertura aquí en Tiempo Nuevo. La cobertura espiritual de esta iglesia se llama Jesús y Asenet Sánchez. Nosotros, sus pastores, somos su cobertura espiritual. ¿Okay? Entonces es importante entender eso. Aunque muchos de ustedes no se convirtieron en esta iglesia, muchos sí se han convertido en esta iglesia. Pero si tú te convertiste en otra iglesia, tú viniste a estar bajo la cobertura de los pastores Sánchez. ¿Sí? Si tú creciste y naciste espiritualmente en esta iglesia, tú naciste bajo la cobertura de los pastores Sánchez, Jesús y Asenet Sánchez. ¿Okay? Entonces, aquí en el primer párrafo está el resumen de toda la lección. Como vemos, la lección es un poquito extensa, así que vamos a irnos rapidito, ¿verdad? Pero quería explicarles esto para que entendamos que estar bajo cobertura es una bendición. Y hay grandes bendiciones y las vamos a ver más adelante. Dice aquí, primer párrafo, cobertura es estar al cuidado y protección de una persona. Hay personas que dicen, Dios es mi pastor, yo no tengo pastor. Oh, cuidado, cuidado porque estás sin techo, sin paraguas. Dice, otra vez, dice, cobertura es estar bajo el cuidado y protección de una persona, bajo las bendiciones y promesas que Dios le ha dado a quienes debemos respeto, obediencia y fidelidad. Respeto, obediencia y fidelidad, ya que es el encargado de formar nuestra vida. Eso es clave, subráyelo. La cobertura es la persona que te da cobertura, es la persona encargada, responsable delante de Dios de formar tu vida, de hacer de ti un obrero, de hacer de ti un discípulo. Nuestra visión dice ir y hacer discípulos. Resulta que somos los hombres los que hacemos los discípulos, somos los hombres, los pastores, los líderes, quienes formamos sus vidas, ¿sí? Ahora, Génesis capítulo 17, lo vamos a leer. Génesis 17, versículos del 1 al 2, habla un poco de esto, de una bendición. Aquí hay una bendición y yo creo que todos nos gustan las bendiciones, ¿verdad? Así que vamos a recibir esta bendición. En Génesis 17, además que me deje. Perdón. Génesis 17, 1 y 2 dice, era Abraham sin H, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
¿Ok? Entonces, esta es una bendición. Según Génesis 17, del 1 al 2, la obediencia de uno bendice a muchos. Así es con la autoridad que Dios ha puesto para bendecirnos. En la cobertura opera la herencia de bendición, contrario a las maldiciones generacionales. También hay maldiciones, vemos en la Escritura que hay maldiciones generacionales que los padres arrastran a los hijos, pero hay bendiciones generacionales también. Entonces, la obediencia de un padre espiritual, la obediencia de un padre terrenal, trae bendiciones a tu vida. Ok, vamos a decir, tu padre natural no trajo buenas bendiciones a tu vida, o más bien trajo maldiciones, pero ahora estás en Cristo y estás bajo la cobertura de un padre espiritual, de padres espirituales, y sus bendiciones traen bendición a tu vida. ¿Ok? Entonces, ojo a eso, porque esto es muy importante. Ahora vamos a ver los principios de la cobertura. Ahí en su manual dice, cobertura es recibir bendición a través de una persona que le fue obediente a Dios y le creyó. Aquí vemos algunos principios. Entonces, es estar bajo la cobertura, estar bajo la protección. Dice, cobertura es recibir la bendición. Ahora, vemos los puntos. Primer punto, dice, para estar bajo la cobertura de alguien hay que seguir la visión de esa persona. Esa cobertura será efectiva si existe una relación de discipulado. Por eso, tu cobertura es responsable de tu formación, es responsable de tu crecimiento espiritual. Es tu pastor, como tu pastor yo soy el responsable de alimentarte espiritualmente, de darte los nutrientes espirituales para que tú crezcas fuerte en el Señor y puedas vencer y puedas convertirte en el hombre y la mujer de Dios que Dios quiere que tú seas. Yo te tengo que formar a ti, ¿sí? ¿Ok? Va para trabajito, ¿verdad? Segundo punto dice, aquel que está bajo cobertura sigue los mismos principios y valores que su maestro o mentor le ha instruido y corregido. Entonces, tú estás bajo nuestra cobertura, tú sigues los principios que nosotros les estamos enseñando. El tercer punto dice, tener cobertura es estar bajo la autoridad de alguien. Al estar en cobertura se trabaja como un solo equipo, bajo una cabeza que lo dirige. La iglesia es un solo equipo. Los grupos de amistad pertenecen a la visión de la iglesia. Los líderes de los grupos están bajo la cobertura nuestra, de mi esposa y mía. Están bajo nuestra cobertura y ellos trabajamos en un equipo y trabajamos en la visión de Dios de hacer más discípulos, de ganar más almas para Cristo. ¿Ok? Pero hay una cabeza, hay una autoridad. El siguiente punto dice, la cobertura es como la relación que existe entre un padre y un hijo. Existe cobertura donde hay relación de autoridad, como en la familia, en los negocios, en la iglesia y en la nación. Hay una relación de autoridad. Yo me someto a mi autoridad. ¿Sí? Yo le doy mi respeto a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre mi vida. Ahora, características de estar bajo cobertura. Primero, dice trabajar bajo la misma visión. Entonces, aquí tenemos una visión, ir y hacer discípulos a todos los habitantes de Estados Unidos, enseñándoles a guardar lo que Jesús les mandó por medio de grupos de amistad. Entonces tú dices, ok, la visión es que yo sea parte de un grupo de amistad y que a través de los grupos de amistad podamos ganar más gente y hacer más discípulos. Exactamente, ya te estás agarrando la onda, ¿verdad? Estás agarrando la onda. Entonces tú trabajas junto con nosotros en esta visión. Ahora, la visión de Tiempo Nuevo va más allá de los grupos de amistad, ¿verdad? Pero eso es clave, eso es importante, ¿sí? Trabajar bajo la misma visión. Número 2, tener un proceso de formación y discipulado. Tenemos un proceso de formación y un proceso de discipulado. Hay 4 pasos en la visión, que es ganar, ¿sí? Consolidar, discipular y enviar. Ahora yo les pregunto, ¿en qué proceso están ustedes? ¿En qué parte del proceso están ustedes? A ver, ustedes están en el proceso de discipular, están siendo discipulados ahora, pero luego vendrá el proceso donde serán enviados. Serán enviados, pero les voy a decir esto,
siempre seguirán siendo discipulados. Nunca dejarán de ser discipulados por mi esposa y por mí. Siempre estarán bajo nuestra cobertura y bajo nuestro cuidado, ¿sí? Aunque Dios te mande a China, ¿sí? Si estás bajo nuestra cobertura, nosotros estamos al pendiente de ti, orando, intercediendo, ayudándote a formarte como obrero del Señor. Ahora, número 3 dice, honrar la autoridad por quien recibimos las bendiciones y promesas. Entonces, 3 cosas. Trabajamos en la misma visión. Debe haber un proceso de formación y discipulado, y también debe haber una honra a esa autoridad de quienes recibimos las bendiciones y promesas. Ok. Vamos a ver esto. Trabajar bajo la misma visión. Trabajar bajo la misma visión. Ok. Vamos a ver. Otra vez. Trabajar. Habíamos dicho. Trabajar bajo la misma visión. Abraham, Isaac y Jacob son buenos ejemplos de esto. En Hebreos 11, del 8 al 9, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Subrayen esa porque es importante. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces Dios le hizo un llamado a Abraham. Le hizo un llamado a Abraham y le dijo: ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Pero Abraham transmite esa visión y transmite ese llamado a sus generaciones, a sus hijos y a sus nietos y a todas las generaciones que vienen después. Entonces, Isaac y Jacob son coherederos de la misma promesa, porque ellos la reciben de su padre, pero en algún momento el Señor se las ratifica, tanto a Isaac como a Jacob y a toda la nación. Entonces, aquí hay un proceso de se le entrega la visión a uno, pero otros la continúan, ¿verdad? Entonces, Dios le dio el llamado y la visión a una persona para que la transmitiera a muchos más, y contempló a sus descendientes en el llamado y la bendición. El llamado fue hecho a Abraham, pero Dios consideró multitudes como coherederas de esa misma promesa. Y sabes una cosa, también nosotros somos parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham, dice la Escritura. De igual manera, en la iglesia, Dios da la visión al pastor, quien es responsable de transmitirla al resto de la congregación. Las ovejas deben oír la voz de su pastor y seguir las indicaciones de éste. ¿Ok? Las ovejas, ¿qué hacen? Oyen la voz de su pastor, el que va al frente. ¿Sí? El pastor es el que va adelante, va al frente, y seguir las instrucciones del pastor. Ahora, pues al transmitirles la visión, esto es muy importante y hay que subrayarlo. Dice, pues al transmitirles la visión, lo que realmente está haciendo es decirles cuál es la voluntad de Dios para esa congregación y para cada uno de sus miembros. Lo importante de una iglesia es la visión. Eso es importante. La visión es la voluntad de Dios. La bendición es el proyecto de Dios, es el plan de Dios. Cuando tú corres con la visión que Dios le ha dado a un líder, le ha dado a tu pastor, ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Ahora, te voy a decir una cosa. El pastor no es tu empleado, no es un empleado tuyo, no. Es un hombre llamado por Dios para formar tu vida en la visión que Dios tiene para la iglesia. Y la iglesia, tú recibes la bendición de parte de la iglesia, ¿sí? El pastor no es un niñero, ¿sí? No es una nana, no es un cuidador de gente, ¿no? Sí, amamos a la gente y les cuidamos, pero lo esencial es que tú seas formado, que tú te despabiles y te saques de tu egoísmo, de tu mundo, y te pongas a trabajar y a servir en la visión que Dios tiene. La visión es la voluntad de Dios. ¿Sí? Así como el Señor espera que el pastor escuche y obedezca la visión que le está dando, o sea, porque la visión viene de parte de Dios, también espera que la congregación escuche y siga la visión que el pastor les indique. Donde hay más de una visión, entonces hay división o dos visiones. Entonces, hay
proyectos que Dios va a poner en tu corazón, hay ministerios que Dios va a poner en tu corazón, hay cosas que Dios va a hacer nacer en tu corazón que pueden complementar la visión, ¿sí? Que pueden trabajar en pro de la visión que Dios ha dado aquí en la iglesia por medio de los pastores, ¿sí? Pero cuando la visión que tú recibes va de alguna manera se revela o va contra diferente a lo que los pastores han establecido, entonces eso se llama división, y la división siempre destruye la obra de Dios. La cobertura, dice, no es para que cada miembro de la iglesia haga lo que considera bueno y solo busque apoyo en aquello que le trae beneficio. ¿Sí? ¿Lo leo otra vez? Dice, la cobertura no es para que cada miembro de la iglesia haga lo que considera bueno y solo busque apoyo en aquello que le trae beneficio. Cuando nos comprometemos con los pastores y la congregación a la cual pertenecemos, estaremos genuinamente cubiertos. Estaremos genuinamente cubiertos porque estás bajo la protección y la cobertura del pastor. Es hora de que las iglesias estén llenas de gente comprometida con Dios, comprometida con sus pastores, comprometida con la visión que Dios les ha dado a sus pastores. Ahora, Pablo y Timoteo también son un buen ejemplo de trabajo conjunto por una visión. Pablo consideraba a Timoteo un verdadero hijo en la fe, porque servía para el evangelio, no viendo por lo suyo, sino por lo de Cristo. Ahora, aquí encontramos este pasaje no recuerdo dónde está, pero está en la Biblia. Pablo dijo esto de Timoteo: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo. Se lo dijo a los corintios. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, miren lo que dice Pablo de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de Timoteo, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Aquí hay una relación que no se puede destruir. Mi padre, Timoteo decía, mi padre es Pablo. Mi padre espiritual es Pablo y yo voy a servir a mi padre espiritual, y es una relación que no se disuelve, es una relación de por vida, es una relación de entrega, de servicio, ¿sí? Adopta Timoteo el estilo de Pablo, el mensaje de Pablo, la visión de Pablo, la misión de Pablo, las bendiciones de Pablo, ¿sí? Y entonces Pablo formó a Timoteo en este personaje, en este hombre tan amado, tan desinteresado, que amaba la obra de Dios, porque así era Pablo, ¿verdad? Así era Pablo. Entonces tú no puedes formar a alguien, o sea, siempre vas a formar a alguien como eres tú. No hay vuelta de hoja. Tus hijos se parecen a ti. Sí, y también lo es en lo espiritual. Dice, el servicio va más allá de trabajar en la organización de una persona. Debe haber un mismo ánimo en esa obra, un compromiso serio y una genuina relación de discipulado. Una genuina relación de discipulado. De eso se trata la cobertura, de la formación. En la obra de Dios no se debe permitir la actitud mientras que, es decir, que no se debe pensar, sirvo aquí mientras Dios me llama, me sujeto mientras fundo mi ministerio. Pues voy a estar aquí por mientras Dios me dice otra cosa, sino que tenemos que amarnos y adoptarnos como familia espiritual y recibir y respetar y estar bajo la cobertura de los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Por ejemplo, Pablo dice que era del mismo ánimo de Pablo y lo servía como un hijo a un padre. No buscaba su beneficio o conveniencia y siempre fue bendecido por Dios. Esto es tan importante, se habla del corazón. Ahora vamos a ver aquí
Proceso de formación y discipulado. La bendición de la cobertura se transmite a través del discipulado y la formación de las personas. Subrayen esto también, es importante. La cobertura implica ser mentor del discípulo, quien se beneficia al aprender de él. En otras palabras, los padres siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos. Tú nunca le vas a dar un mal consejo a tu hijo, ¿verdad? Siempre vas a derramar tu amor por ellos, siempre les vas a dar un consejo sano, un consejo sabio y los vas a formar para que sean hombres de bendición, mujeres de bendición. Lo mismo pasa en la esfera espiritual. Los padres espirituales buscamos lo mejor. Nunca damos cosas o nunca enseñamos cosas para poner tropiezo en la gente o para sacar ventaja de la gente, sino para bendecirlos, ¿verdad? Entonces, la mentoría, el mentor siempre está buscando perfeccionar y mejorar al discípulo, ¿sí? Para que se convierta en el hombre y la mujer que Dios quiere que sea. Y el discípulo se beneficia de ese conocimiento, ya que el padre ha crecido más, o ya que el padre ha recorrido más territorio, ya que el padre ha tenido mayores experiencias. Entonces, es un acto de humildad, es decir, voy a escuchar a mi padre, voy a escuchar a mi mentor, voy a escuchar a mi maestro, y voy a seguir sus pasos, voy a seguir sus consejos para que me vaya bien, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo es lo que el apóstol Pablo hizo en la vida de Onésimo. La carta de Filemón, yo les animo a que la lean, si pueden leerla hoy mismo. Es un solo capítulo. En la carta a Filemón, el apóstol revela cómo formó a este hombre, a Onésimo, ¿verdad? Cómo formó a este hombre de ser un siervo inútil a alguien que era útil para ambos. Esta historia es maravillosa, una historia entre Filemón, Pablo y Onésimo. Les platico brevemente, ¿no? Resulta que Onésimo era esclavo, era siervo de Filemón. Filemón era pastor, era un obrero. Filemón era un pastor, pero Onésimo trabajaba en su hacienda, en su negocio, era esclavo de Filemón. Onésimo le roba a Filemón y Filemón lo manda a la cárcel. En la cárcel se encuentra con Pablo, Onésimo. Pablo lo gana para Cristo y ahí en la cárcel lo discipula y lo forma como un obrero. Filemón era obrero, era pastor. Pablo escribe la carta a Filemón para decirle, mira, Onésimo, el que te robó, el que te dañó, ahora está convertido y ahora es un obrero y es muy buen obrero. Te lo mando de regreso para que trabaje contigo y si él te debe algo, yo te lo voy a pagar. Básicamente de eso se trata. Pero es una carta de amor y es una carta de formación, de ganarse a alguien para Cristo y de formarlo en un siervo de Dios. Eso es todo un proceso, eso es un proceso de toda una vida, ¿verdad? Ahora aquí vemos otro ejemplo. Eliseo fue siervo de Elías y no lo dejó en ningún momento hasta tomar la doble porción de la unción que su mentor tenía. Sirvamos a Dios y también a las personas. Cuando dice la Biblia que cuando Elías llamó a Eliseo, Elías solamente le echó el manto encima. ¿Sí? Y Eliseo en ese momento renunció a su trabajo, dejó su hacienda, regresó a sus padres para despedirse de ellos y seguir a Eliseo por el resto de su vida. Es impresionante esta historia. Así que Elías formó a Eliseo. Josué aprendió de Moisés acerca de Dios y a dirigir al pueblo. Luego fue él quien continuó la obra de llevarlos a la tierra prometida. Ok. Chequen este dato. Josué era discípulo de Moisés, ¿verdad? Josué era discípulo de Moisés. Moisés lo formó, lo preparó, lo ungió, oró por él, lo entrenó para entrar a la tierra prometida y poseerla. Pero hay algo interesante. Después de Josué viene un periodo que le llaman los jueces, que es un periodo oscuro en la historia de Israel. Periodo de muchas pruebas, periodo difícil, periodo de mucha confusión, de mucha idolatría, cosas muy malas. Pero hay un problema ahí.
Josué no encontró o no tuvo o no se duplicó en un discípulo que pudiera seguir los mismos pasos, ¿sí? Que pudiera seguir los mismos pasos suyos. Él dijo, sí, al final del libro de Josué dice, en lo que resta, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Está bien, tu casa, pero necesitaste haber formado un discípulo, Josué, que siguiera tus pasos, que tuviera tu cobertura y que tuviera tu bendición, pero Josué no lo hizo. Ven lo importante que es formar discípulos, porque se pierde una generación. Luego Dios tiene que levantar a un Samuel, y ese Samuel formó, que le trabajó, ¿verdad? Le costó trabajo formar a Saúl, y también ministró a David. Entonces nosotros necesitamos estar bajo la cobertura de un hombre de Dios, una persona que nos forme a nosotros, ¿verdad? Ahora, en el libro de Proverbios dice, oye, hijo mío, la instrucción de un padre. Isaac, vamos adelante, dice, Isaac demostró estar bajo la cobertura de Abraham, quien lo formó y discipuló. ¿Sí? Si tú tienes hijos, fórmalos a ellos. Si tú dices, es que yo no tengo a quién formar todavía, tienes hijos, trabaja con tus hijos. ¿Sí? No hay mejor bendición que trabajar y formar a tus hijos. Génesis 26 del 1 al 3 dice, después hubo hambre en la tierra y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Había la tentación, hay necesidad. Normalmente lo que hacemos los mexicanos es, vámonos al norte. En este caso era, vámonos al sur, vámonos a Egipto, allá hay alimento. Pero Dios le dice, no, hay hambre aquí en la tierra, pero Isaac, no te vayas a Egipto, quédate aquí. Aquí te voy a bendecir. Aquí en el tiempo de necesidad, yo te voy a bendecir. ¿Sí? Le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac continuó con aquello que su padre inició. ¿Sí? Mi mayor gozo es que mis hijos continúen la obra que su madre y yo hemos empezado. ¿Sí? Y ustedes también, que son nuestros hijos espirituales, que continúen la obra que nosotros empezamos. Dice, cuando vino hambre, pudo haber buscado otra tierra donde habitar, pero continuó en el lugar que su padre había habitado. Por eso Dios le permitió que lo bendijera. Al igual que Isaac, aquellos que se dejan formar e instruir por sus autoridades y siguen el camino que les ha mostrado, son bendecidos por Dios. Además, dice el siguiente párrafo, el Señor le dijo a Isaac que sería bendito porque Abraham, su padre, había escuchado su voz. O sea, si tú tienes un padre que escucha la voz de Dios, sea un padre espiritual que oye la voz de Dios, que busca su presencia, que busca el rostro del Señor, que quiere trabajar en tu vida, que quiere formarte como un siervo de Dios, eso es una bendición para tu vida. Dice, un discípulo ha comprobado por experiencia que seguir a su maestro le bendecirá grandemente. Debemos tener un corazón dispuesto para ser formados y ser sensibles para obedecer las órdenes y los consejos de nuestros pastores. Como te decía, nosotros como pastores tenemos temor en nuestro corazón de hacer o pedirte cosas que sean contrarios a la voluntad de Dios, de enseñarte algo que sea para nuestro beneficio personal. Dios nos libre de hacer algo así. Queremos tu bendición, queremos la obra de Dios. Lo que te enseñamos, te lo enseñamos porque primero lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero también queremos que esa bendición venga sobre tu vida, sobre tu familia. Ahora, siguiente punto, dice honrar la autoridad. Ok, estoy bajo cobertura. Mi cobertura son mis pastores, mi cobertura son mis líderes espirituales. Ok, entonces yo como discípulo tengo que ser humilde y dejarme enseñar, dejarme discipular, porque entiendo que lo que me están enseñando es algo provechoso para mi vida y tiene que ver con la visión de Dios, tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con el proyecto de Dios. Ahora tengo que aprender a honrar a mis autoridades. El cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, es clave en este punto.
Ahora, este cuarto mandamiento es la manera en la que Dios nos enseña cómo a honrar las autoridades. Ahora te voy a enseñar esto. ¿Son tus padres perfectos? ¿Son tus padres perfectos? ¿Nunca se han equivocado contigo? Claro que sí, o sea, sí se han equivocado y no son perfectos. Pero aún con todo y eso, la Biblia nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Te voy a decir algo, entre más me conozcas a mí y entre más conozcas a mi esposa, vas a empezar a descubrir nuestras faltas, nuestros errores, las cosas en las que todavía batallamos y luchamos. Pero eso no te da derecho a criticarnos. Como no te da derecho a criticar a tus padres ni a juzgarlos. Nuestra responsabilidad como hijos espirituales es honrar a nuestros padres. Ahora, aquí en la historia de Jacob y Esaú, vemos un buen ejemplo cómo ilustrar la honra a la autoridad. Y vamos a resumir lo que dice Génesis 28 del 1 al 4. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y el Dios omnipotente te bendiga, es lo que le dice Isaac a Jacob. Bueno, Jacob estaba disfrazado de Esaú, ¿verdad? Okay. Y el Señor omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Sí. Y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Sí? Isaac simplemente estaba transmitiendo, era una fuente, era un río, la bendición de mi padre que obedeció al Señor, que a los 75 años dejó su tierra y su parentela y le creyó, y que a los 100 años yo nací, que soy un producto de una promesa de Dios, que Dios ha cumplido, que Dios ha bendecido a mi padre. Bueno, ahora, hijo mío, yo te bendigo con esa misma bendición y declaro que tú serás una nación grande y serás multitud de pueblos y que vas a heredar la bendición de mi padre Abraham. Oh, qué poderoso es eso. ¿Sí? Hay una transmisión de bendición, una transmisión de bendición. Ahora, Isaac le dio a Jacob la bendición de su padre, le dio a Jacob la bendición de su padre Abraham. A partir de ese momento, Dios se le apareció a Jacob y lo bendijo abundantemente. Ahí empezó la vida, el crecimiento de este hombre, de Jacob. Claro, con pruebas, con tribulaciones, pero Dios empezó a bendecir abundantemente la vida de Jacob. Podemos pedirle a Dios y esperar que nos favorezca con la bendición de nuestros pastores. En otras palabras, que tus pastores siempre te bendigan y eso siempre puedes contar con eso. Nosotros constantemente oramos por ti, estamos bendiciendo tu vida, clamamos para que el Señor haga la obra completa en tu corazón y recibas todo lo que Dios te quiere dar. ¿Sí? Ahora, no reciben bendición todos los que fueron llamados a recibirla. Algunos la menosprecian. En este caso, en este caso, Esaú. Jesús dijo que muchos son llamados, pero pocos escogidos. La bendición no se le da a aquellos que la menosprecian o que deshonran a sus autoridades, aunque más tarde la procuren con lágrimas. Un ejemplo, es Esaú. Un ejemplo de ello es Esaú, que menospreció la primogenitura. Esaú tenía el derecho, por ser el hijo mayor, de recibir la bendición de su padre. No solamente la bendición económica. La bendición más importante es la bendición espiritual, la que es hablada, la que es profetizada por medio de tus padres, ¿sí? La que es decretada por medio de tu padre espiritual. La bendición material se te puede acabar, pero la bendición hablada, la bendición pronunciada de una autoridad a quien tú honraste, un hombre que ama a su hijo y que lo bendice, ¿sí? Tiene un precio incalculable, ¿sí? Te abre los cielos, te abre los cielos. Esaú menospreció ese lugar de honor que Dios le dio, de ser el hijo mayor. Y entonces
vendió la primogenitura por un plato de comida. Hágame usted el favor, ¿sí? Dice, otros en cambio la aprecian y la reciben en lugar de los primeros como lo hizo Jacob. No hay bendiciones de la cobertura para personas que no honran a aquel que es puesto en autoridad. Dios no ve las lágrimas, Dios ve corazones que honran. Es importante honrar a tus pastores, es importante tenerlos en alta estima, ¿sí? Y honrar la posición que Dios te da. Ahora, siguiente punto, ya merito terminamos. Imitando a nuestros pastores. Dice Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores. O sea, no se olviden de ellos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considera el resultado de su conducta. Imita su fe. Mira sus obras. Analiza cómo su vida. Dice, imítalos. Imita sus vidas. Imita su fe. ¿Sí? Nosotros, esto se trata el Evangelio se trata de una familia. ¿Sí? De una familia y de vidas transformadas. Ahora debemos ver la conducta de nuestros pastores e imitar su fe. De esta forma recibiremos las bendiciones que Dios les haya otorgado a ellos. Podemos decir, al igual que Jacob, Señor, bendíceme como lo has hecho con mi pastor. Dame las mismas bendiciones de mi pastor. Dame la misma fe que tenía mi pastor o que tiene mi pastor. ¿Ok? Para terminar, hijos espirituales. Tú y yo somos hijos espirituales de alguien. ¿Sí? Yo soy hijo espiritual de alguien. Tú eres hijo espiritual de esta casa, de nuestro ministerio, de mi esposa, nuestros hijos espirituales. ¿Sí? Un hijo espiritual es aquel que ha sido engendrado y formado por alguien más. Ahora, a lo mejor tú naciste, como te decía hace un rato, a lo mejor tú naciste en Cristo en otro lugar, en otra iglesia, pero al venir a ser parte de esta casa, has sido adoptado en esta familia y mientras estés en esta casa vas a ser enseñado y formado y bendecido por la cobertura de esta casa espiritual donde Asened y yo, mi esposa, presidimos esta casa. Somos los padres espirituales de esta casa que se llama Tiempo Nuevo. ¿Sí? Ahora, hay una gran diferencia entre ser un hijo espiritual y ser un jornalero. Lo vimos en las lecciones pasadas, en el primer bimestre. Ahora vamos a ver esto, recordarlo. Dice, un hijo es engendrado y formado. ¿Sí? A tus hijos tú los educas, ¿ah? A los hijos tú los formas, tú les pones tu disciplina, pero tú no puedes educar al hijo del vecino, ¿verdad? ¿No? Que te caiga gordo el niño, pero no lo puedes educar, ¿sí? Encárgate de tus hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros hijos espirituales y son aquellos a los que estamos formando. Ahora, un jornalero es contratado y remunerado. El hijo es engendrado y formado. Un hijo es fiel a su padre. El jornalero trabaja por un salario. El jornalero trabaja por un salario, mientras que el hijo trabaja en la casa de su padre. Un hijo no sirve a su padre por un sueldo, aunque es heredero de todo. ¿Sí? Un jornalero es un asalariado. O sea, hay una gran diferencia entre ser hijos espirituales y ser jornaleros. Ustedes son hijos espirituales. Y todo lo que hay aquí, toda la bendición que Dios va a derramar sobre esta casa, también es para ustedes. ¿Sí? También es para ustedes. La gloria, la honra, los beneficios, los recursos y todo lo que Dios va a traer, ustedes también lo compartirán junto con nosotros. Ahora dice, los hijos debemos honrar los hijos deben honrar a aquel que los ha formado. El apóstol Pablo llamó a muchos sus colaboradores y fieles ministros, pero pocos fueron considerados sus hijos. Aquí, por ejemplo, vemos a Timoteo, a Tito, a Filemón, a quienes les dedicó a epístolas. ¿Sí? Ellos sí eran hijos, ellos los ganó y los formó. Otros eran simples colaboradores y fieles ministros. Pero hay una gran diferencia a ser un hijo espiritual. ¿Sí? En el discipulado existe una relación tan fuerte y genuina como la del
como en la paternidad. Dios bendice generaciones de discípulos que siguen a su pastor. Así que, si tienen preguntas sobre este tema, escríbanlas o mándenlas por un mensaje de texto para que podamos contestárselas. Pero espero que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición y que el Señor siga trabajando en sus vidas, los siga formando, los siga fortaleciendo y los siga llenando de su espíritu, que juntos, como una familia espiritual, juntos bajo la cobertura y la bendición de Dios, podamos ver todas las promesas de Dios cumplidas en esta iglesia, en tu vida, en tu familia. Así que hagamos una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entender esta escritura, ayúdanos a entender esta lección sobre la importancia y la bendición de estar bajo autoridad. La importancia y la bendición de estar bajo la cobertura de una casa espiritual y de pastores que nos aman y que nos instruyen y nos enseñan para lo mejor en la vida. Danos, Señor, amor por la visión. Ayúdanos a amar la visión porque a través de la visión obtendremos la bendición que tú tienes para nosotros. Bendice a nuestros hijos en la fe, prospéralos, llénalos, Señor, y que sean 100 veces mejores que nosotros, Señor, y que tú les des mayores promesas, Padre, mientras ellos te aman, te buscan, te sirven, mientras ellos aprenden estos principios de honor, de respeto, de honra a sus padres espirituales. En el nombre de Jesús, les bendecimos ahora. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Fuerte abrazo a todos.